Mira esto. Para nuestros ojos, para nuestros sentidos, esto es permanencia. El suelo bajo nuestros pies, los antiguos huesos de los continentes, las cordilleras que han definido horizontes para toda la historia de la humanidad, son la definición misma de estabilidad. Construimos nuestras ciudades sobre esta base, literalmente. Trazamos costas y fronteras como si fueran definitivas. La tierra profunda, en nuestra imaginación común, es un hecho consumado. Un nacimiento ardiente, un enfriamiento lento y majestuoso, una imagen de libro de texto de geología de capas limpias y asentadas, corteza, manto, núcleo, atrapadas en piedra e irradiando lentamente su calor primordial al espacio. Una escultura terminada, simplemente desgastándose con el tiempo. Pero esta es la realidad. Una realidad de un dinamismo increíble y violento. Durante siglos, hemos explicado estos fenómenos superficiales como los últimos estertores de ese motor de enfriamiento, los últimos movimientos de un sistema casi asentado. Pero, ¿y si lo hemos entendido completamente al revés? ¿Y si las erupciones, los terremotos, los continentes a la deriva, no fueran los últimos susurros de un fuego moribundo, sino los síntomas superficiales de un motor que se está remodelando activamente de adentro hacia afuera? Están surgiendo nuevas evidencias, no de un solo descubrimiento, sino de una convergencia de tecnologías, satélites que actúan como estetoscopios planetarios, supercomputadoras que simulan las fuerzas imposibles de las profundidades de la Tierra, sensores de nivel cuántico que detectan los susurros más tenues del núcleo. Estas evidencias pintan una imagen no de un planeta asentándose, sino de uno en un estado de transformación profunda, continua y a veces caótica. No vivimos sobre una roca. Vivimos en la piel de un gigante vivo, que respira y cambia. Y hoy, vamos a emprender un viaje al centro de ese gigante para ver la prueba por nosotros mismos. Nuestra primera y más profunda línea de evidencia proviene de la escucha. Así como un médico usa ultrasonido o una tomografía computarizada para ver el interior de un cuerpo, los geólogos usan las ondas de los terremotos, ondas sísmicas, para escanear el interior del planeta. Cada gran terremoto envía una sinfonía de vibraciones que resuena por todo el globo. Al cronometrar cuánto tardan estas ondas en viajar desde el epicentro hasta miles de estaciones de escucha en todo el mundo, podemos construir una imagen 3D de lo que hay ahí abajo. Y durante décadas, la imagen que construimos se ajustó al antiguo modelo estable, capas concéntricas relativamente lisas. Pero a medida que nuestros oídos sísmicos se volvieron más sensibles, con más estaciones, mejores instrumentos y computadoras más potentes para procesar los datos, la imagen se volvió ruidosa. Y luego se volvió extraña. Los susurros comenzaron como inconsistencias. Las ondas que viajaban a través de ciertas partes del manto profundo se ralentizaban inesperadamente. Otras se aceleraban. No era ruido aleatorio, era un patrón. Y ese patrón revelaba estructuras que desafiaban el simple modelo de capas. Conozcan a los residentes más enigmáticos del interior profundo de la Tierra, las grandes provincias de baja velocidad de cizallamiento, LLSVP. Analicemos esa jerga. Grandes, se queda corto. Cada una de ellas tiene el tamaño de un continente, pero no en la superficie, sino suspendidas a 2.900 kilómetros de profundidad, en el fondo del manto, sobre el hierro candente del núcleo externo. Baja velocidad de cizallamiento significa que las ondas sísmicas de corte se ralentizan drásticamente al atravesarlas, lo que nos indica que son diferentes, químicamente distintas, probablemente más densas y probablemente más calientes que el manto circundante. La visión antigua diría que se trata simplemente de antiguos montones de corteza que se hundieron durante eones y se acumularon allí, como sedimentos en un estanque. Reliquias estáticas. Pero los nuevos datos sísmicos cuentan una historia diferente, más activa. La tomografía de alta resolución sugiere que estas manchas tienen una topografía increíblemente compleja. No son simples charcos, tienen estructuras. Algunos estudios sugieren que tienen bordes escarpados y afilados, demasiado afilados para ser explicados por una acumulación lenta y pasiva. Los bordes afilados en geología a menudo indican procesos activos, una interfaz dinámica. Aún más sorprendente, algunos análisis sísmicos apuntan a zonas de velocidad ultrabaja, en sus mismas bases,
capas delgadas y ricas en material fundido donde el material podría estar intercambiando activamente entre el núcleo y el manto. La conclusión lógica es sísmica, no son fósiles. Son formaciones activas y dinámicas. Podrían estar actuando como colosales anclajes térmicos y químicos, controlando fundamentalmente cómo el calor escapa del núcleo. Podrían ser la fuente de las columnas profundas del manto que alimentan los volcanes más poderosos del mundo, como Hawái e Islandia. Podrían ser la razón por la que África ha mantenido la estabilidad tectónica durante tanto tiempo, o por la que el anillo de fuego del Pacífico se encuentra donde está. Son paneles de control profundos de la geología superficial, y no son estáticos. Se arremolinan, se desplazan e interactúan lenta e imperceptiblemente con el flujo del manto. Pero las sorpresas sísmicas no se detienen en el límite entre el núcleo y el manto. Hace tiempo que conocemos la subducción, donde una placa tectónica se sumerge bajo otra. Pero ahora, la sismología está captando algo más íntimo y violento, el goteo litosférico. Imaginemos que la parte inferior de la gruesa y fría raíz de un continente se vuelve demasiado pesada, se metamorfosea demasiado. En lugar de una subducción limpia a escala de placa, puede sufrir un colapso catastrófico. Una masa masiva, de cientos de kilómetros de diámetro, simplemente se desprende y se hunde en el manto. Y aquí está la hermosa lógica que lo confirma. No solo imaginamos esta masa con la sismología. Podemos medir sus efectos en la superficie. Cuando esa masa pesada se desprende, es como quitarle un peso a un resorte. La Tierra sobre ella, el propio continente, rebota hacia arriba. Y hemos medido ese rebote utilizando redes de estaciones GPS con precisión milimétrica. En Sierra Nevada y la meseta del Colorado, los científicos han vinculado eventos específicos de elevación rápida con las huellas sísmicas de estas masas que se hunden. Esto no es teoría. Es observación. Estamos presenciando, en escalas de tiempo humanas, la arquitectura interna de un continente que se reorganiza activa y dramáticamente. El planeta está literalmente resurgiendo desde dentro. Si la sismología nos da una imagen de la estructura interna de la Tierra, entonces nuestro campo magnético es una lectura en vivo de su dinámica más profunda. Este campo de fuerza invisible que nos protege de la radiación solar letal se genera a casi 3.000 kilómetros bajo nuestros pies, en el núcleo externo, un océano giratorio y agitado de hierro y níquel líquidos. Es una dinamo planetaria. Y si ese núcleo fuera un fluido tranquilo que se enfriaba uniformemente, el campo magnético sería estable, como un simple imán de barra. No lo es. Es una entidad viva, efervescente y cada vez más inquieta. Prueba A, la gran migración del polo magnético. El polo norte magnético siempre ha vagado, pero su comportamiento en los últimos 50 años ha pasado de ser un paseo a una carrera de velocidad. Ahora se mueve a más de 50 kilómetros por año, a toda velocidad desde territorio canadiense hacia Siberia. Esto no es solo un curioso problema cartográfico. Esta aceleración es una señal directa de agitación en el núcleo líquido profundo. Flujos específicos y localizados de hierro fundido, imaginen ríos o chorros submarinos dentro del núcleo, tiran del campo magnético, arrastrando consigo los polos. La lógica es ineludible. El patrón de flujo en el núcleo externo está cambiando, y cambiando rápidamente a lo largo de una línea de tiempo planetaria. La prueba B es aún más dramática, la anomalía del Atlántico Sur. Las misiones satelitales nos han proporcionado un mapa de alta definición de la intensidad de nuestro campo magnético. Y hay un punto débil masivo y creciente. Sobre el Atlántico Sur, el campo es aproximadamente un 30% más débil de lo esperado. Esta anomalía es tan pronunciada que los satélites que la atraviesan experimentan mayor radiación y pueden sufrir fallos electrónicos. La Estación Espacial Internacional requiere un blindaje adicional al sobrevolarla. ¿Qué nos dice un punto débil localizado en un campo global? Señala una característica específica y turbulenta en el límite núcleo-manto bajo esa región. Sofisticados modelos informáticos sugieren que podría deberse a un parche de flujo magnético de polaridad invertida que se gesta en el borde del núcleo,
o a una corriente descendente de material denso desde el manto superior, que enreda el flujo del núcleo. No se trata de un debilitamiento uniforme. Es una imperfección, un síntoma de un proceso específico y activo. El núcleo no solo se agita. Está desarrollando lo que parece una tormenta o herida a escala planetaria en su proceso de generación magnética. Lo que nos lleva a la máxima expresión de un núcleo dinámico, la inversión magnética. El registro geológico, escrito en el magnetismo de antiguos flujos de lava y rocas del lecho marino, es claro: los polos magnéticos de la Tierra se han invertido cientos de veces. El norte se convierte en sur, el sur en norte. El proceso no es instantáneo. Tarda entre 1000 y 10.000 años, durante los cuales el campo se debilita, se vuelve complejo y desarrolla múltiples polos antes de reorganizarse. Estamos geológicamente atrasados para tal inversión. Y el comportamiento actual, la rápida migración de los polos, la disminución general de la intensidad del campo de aproximadamente un 10% por siglo, la anomalía del Atlántico Sur. Encaja perfectamente con lo que muestran las simulaciones de supercomputadoras en las primeras etapas de una inversión. Esto no es una especulación catastrófica, es geofísica. Una inversión es la prueba definitiva de que el motor de nuestro planeta es capaz de una profunda reorganización autodirigida. Es un reinicio planetario de su sistema operativo electromagnético. Y los datos sugieren que podríamos estar en los primeros capítulos de ese proceso ahora mismo. El escudo que hace habitable nuestro mundo no es algo permanente. Es un producto dinámico, y a veces frágil, de un corazón en transformación. La sismología nos muestra formas. El magnetismo nos muestra movimiento. Pero para comprender la historia y las fórmulas de las profundidades de la Tierra, necesitamos química. Necesitamos analizar la materia misma que emerge desde abajo. Cuando un volcán entra en erupción, no solo expulsa roca fundida, entrega una muestra cuidadosamente empaquetada desde profundidades a las que jamás podremos perforar. Es un mensaje en una botella, y ese mensaje está escrito en isótopos. Empecemos con un gas, el helio. No del tipo que sale en los globos de cumpleaños, sino con sus isótopos. El helio 4 es común, producido por la desintegración radiactiva de elementos en la corteza y el manto. El helio 3, sin embargo, es extremadamente raro en la superficie terrestre. Es un isótopo primordial, un átomo remanente atrapado durante la violenta formación del planeta hace 4.500 millones de años. Aquí está la prueba. Los volcanes en puntos calientes como Hawái, Islandia y Yellowstone emiten gases con una proporción mucho mayor de helio 3 a helio 4 que los volcanes en los límites de las placas. La lógica es contundente. Para preservar esa alta proporción de E3, la fuente de estos puntos calientes no puede ser el manto superior, bien mezclado y convectivo. Eso habría diluido la señal primordial. En cambio, deben estar recurriendo a un depósito profundo y aislado. Un tanque de almacenamiento primordial que ha permanecido allí, prácticamente intacto, desde la infancia de la Tierra. Este simple hecho geoquímico desmiente la idea de un interior homogeneizado y bien mezclado. Demuestra que el manto está jaspeado con dominios químicos distintivos. Y el hecho de que podamos muestrearlos ahora significa que finalmente se está accediendo a estos antiguos dominios, mezclados con la mezcla por las profundas columnas del manto que mencionamos anteriormente. El planeta finalmente se está cocinando con sus ingredientes más antiguos y preciados. Pero la conversación química más profunda podría estar ocurriendo en la frontera más extrema, el límite entre el núcleo y el manto. Este no es un límite sencillo, es un reino de presión y calor inimaginables, donde la roca sólida del manto se encuentra con el huracán de hierro líquido del núcleo externo. Aquí, en condiciones que solo podemos simular en células de yunque de diamante del tamaño de un grano de arroz, los minerales experimentan un cambio de fase drástico. El mineral más abundante del manto se transforma en una extraña y densa estructura llamada postperovskita. Esto no es solo una curiosidad mineralógica. Ahora se entiende que esta capa es la fábrica química más activa del planeta. Piénselo así,
el hierro líquido del núcleo externo y la roca de silicato del manto son fundamentalmente invisibles, como el aceite y el agua. Pero en esta interfaz de presión y temperatura astronómicas, se produce un intercambio lento y violento. El hierro del núcleo podría estar oxidándose e incorporándose a las rocas del manto superior. A la inversa, el material de silicato del manto podría estar disolviéndose en el núcleo. Este intercambio altera la composición de las dos capas principales del planeta. Altera la flotabilidad y el flujo del manto superior. Y al añadir elementos ligeros como el oxígeno o el silicio al núcleo, cambia fundamentalmente la dinámica de la geodinamo que genera nuestro campo magnético. Tenemos pruebas experimentales de que esto puede suceder. Observamos señales químicas en algunas lavas que sugieren que su material original estuvo alguna vez en contacto con el metal del núcleo. Este no es un proceso que ocurrió una sola vez y se detuvo. Es un proceso continuo. La identidad misma del núcleo y el manto inferior se encuentra en un estado de lenta y constante negociación química. El planeta no tiene capas como un pastel. Tiene capas como una cebolla que se cocina y se mezcla lentamente en sus bordes más profundos. Así que retrocedamos un poco y recopilemos la evidencia. Tenemos manchas gigantescas y dinámicas danzando sobre el núcleo. Tenemos continentes que hunden sus raíces en el manto. Tenemos un campo magnético acelerado y debilitándose, lo que sugiere un núcleo en las primeras etapas de un reinicio total. Tenemos antiguos gases primordiales emergiendo y un violento intercambio químico en el límite entre el núcleo y el manto. Individualmente, cada pieza de evidencia es una revolución. Juntas, forman un nuevo paradigma. Este no es un planeta que simplemente se está enfriando. Es un motor térmico multicapa con ciclos interconectados impulsados por la retroalimentación. Sigamos un posible bucle. En el centro, el núcleo interno sólido cristaliza lentamente a partir del núcleo externo líquido. Este proceso no solo absorbe calor, también libera calor latente y fundamentalmente, elementos ligeros excluidos del hierro en solidificación. Este material flotante y enriquecido asciende por el núcleo externo. Este material ascendente, junto con el flujo de calor primario, impulsa la convección caótica del núcleo externo, nuestra dinamo magnética. La dinámica de este fluido se ve influenciada por la forma del límite núcleo-manto que lo cubre, un límite esculpido por esas enormes burbujas. En ese límite, el intenso calor del núcleo cuece el manto superior, creando la capa de post-perovskita e impulsando el intercambio químico. Esto puede crear pilas densas que se hunden y columnas calientes y flotantes. Las propias burbujas podrían ser producto de este intercambio a largo plazo. Esas columnas flotantes, quizás originadas en los bordes de las burbujas, viajan a través del manto durante decenas de millones de años antes de erupcionar como volcanes calientes. Llevan la química primordial a la superficie y construyen nuevo terreno. Mientras tanto, en la superficie, la tectónica de placas subduce la corteza oceánica fría y rica en agua de vuelta al manto. Esta agua reduce drásticamente el punto de fusión de la roca del manto, alimentando arcos volcánicos y, a lo largo de eones, quizás contribuyendo a la formación de nuevas heterogeneidades químicas que eventualmente se hundirán en el manto profundo, completando el gran ciclo. Es un sistema de reciclaje y renovación autosuficiente del tamaño de un planeta. Los cambios que observamos, los polos móviles, los continentes que rebotan, la química extraña, son todos síntomas conectados de este sistema único, complejo y vivo. Esto no es una llamada de alarma sobre el futuro humano inmediato. Estos procesos funcionan en escalas de milenios a millones de años. Pero en escalas de tiempo geológicas, significa que todo está en constante cambio. El mapa actual es temporal. El campo magnético eventualmente se invertirá. El océano Atlántico podría dejar de ensancharse y comenzar a cerrarse. El continente africano podría eventualmente dividirse a lo largo del rift de África Oriental, impulsado por la enorme mancha africana que se encuentra debajo. Surgirán nuevas provincias volcánicas, quizás creando futuros continentes. El clima del planeta, a escalas más extensas, está ligado a este motor a través del vulcanismo y la erosión de nuevas montañas. No somos pasajeros de una nave terminada.
Somos habitantes de un mundo que aún se está transformando, aún se está forjando en el horno de su propio núcleo. Nuestro tiempo aquí es una instantánea en una película épica de miles de millones de años de transformación. Así que, la próxima vez que te encuentres en un sendero de montaña, o sienta la solidez de una calle de la ciudad, o mires un mapa del mundo, recuerda la verdad oculta a simple vista. Bajo la ilusión de quietud yace la mayor historia de cambio en nuestro sistema solar. El suelo no está solo debajo de nosotros, está vivo a nuestro alrededor. Manchas del tamaño de un continente se mecen al ritmo profundo del planeta, una tormenta de hierro ruge en un mar oculto y la alquimia química transforma las fronteras más profundas. Esta evidencia no hace que nuestro mundo se sienta más pequeño ni más frágil. En el fondo, lo hace sentir más increíble, más resiliente y más majestuoso. No vivimos en una reliquia. Vivimos en una obra maestra que aún se está pintando. Y por primera vez en la historia, tenemos las herramientas para escuchar su latido, leer sus pensamientos magnéticos y saborear sus recuerdos ancestrales. Estamos viendo la Tierra no como un museo, sino como un hogar vivo, cambiante y asombrosamente dinámico. Y ese podría ser el descubrimiento más importante de todos. ¿Qué pieza de este profundo rompecabezas te resuena más? ¿Son los polos magnéticos danzantes, el concepto de manchas del tamaño de un continente en el manto o la idea de una cocina primigenia que sigue cocinando después de 4.500 millones de años? Hablemos de ello en los comentarios. Si quieres profundizar en la tecnología específica que lo hizo posible, nuestro próximo vídeo explora la increíble ciencia de la tomografía sísmica, como escuchamos los susurros del planeta. Y como siempre, si aprendiste algo que cambió tu perspectiva sobre el suelo, darle a me gusta y suscribirte es la mejor manera de apoyar este canal mientras exploramos los misterios más profundos de nuestro mundo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.